Comienzan las últimas obras de construcción del Parque de la Rudiana. El Ayuntamiento de Tarazona adjudicó la segunda fase del proyecto a la empresa Nagarán con un presupuesto aproximado de 200.000 euros. De esta forma se dará por finalizada la ejecución de esta nueva zona verde. Ese parque con el primer fondo estatal se hizo sobre un proyecto de 800.000 euros, creo recordar. Se hizo una primera fase, hubo alguna modificación de dicho proyecto. A partir de ahí, como hubo problemas de financiación, hubo que sacar otras fases. Estamos en la última, que básicamente pues conlleva la terminación de todo lo que es el ajardinamiento en el talud que cae a Calleja Rudiana. También hay que terminar el ajardinamiento del talud interior del parque. Otras actuaciones que se hacen es la conexión de Calleja Rudiana en la cola del parque, en el fondo, la conexión peatonal del paseo del parque con Calleja Rudiana, que actualmente está en el centro del mismo. También se va a urbanizar, a acondicionar y a jardinar la zona del merendero, donde se colocó el merendero. Y bueno, pues se va a iluminar el muro, se va a cambiar la barandilla de arriba del muro del Grupo Capuchinos, y se terminará ese muro, que faltan todavía 4 o 5 metros, porque ahí nuestro plan general marcaba un viario que lógicamente es inviable por la diferencia de cotas, con lo cual ya con esta fase se dejará terminado el Parque Rudiana que comenzamos al principio de legislatura, y que por fin podremos darlo ya por zanjado, aunque sí que es cierto que se puso al uso público, pero se puso al uso público de una manera muy volátil, porque estaba pendiente de esta terminación de esta última fase. La última fase son 200.000 euros y en total yo creo que estaremos rondando los 750.000 euros, porque hubo una primera fase del fondo estatal de 500.000, con algunos desvíos que hubo, más esta fase de 200.000, pues estaremos hablando de 750.000 euros. La construcción de este parque acumuló ciertos retrasos, sobre todo debido a problemas de cimentación, dado que el terreno es de relleno. Los problemas vienen con las cimentaciones, y es ahí donde más se retrasa el parque. Es decir, cuando hacen las cimentaciones o se hacen los estudios para empezar a hacer las cimentaciones, si recordamos en el primer proyecto había una galería, un estrado, había unas escaleras, pues todo eso hay que cambiarlo, pero principalmente porque ese suelo es un suelo de relleno. De ahí sí que se van, pues podríamos hablar de un año y poco. A partir de ahí, como para terminar el parque o para hacer esas cimentaciones hay que eliminar partidas, es cuando tenemos que buscarnos una segunda financiación que tarda pues otro año. Estamos hablando que dentro de 4 años de legislatura, en cuanto entramos, se tienen en cuenta, y con esos desvíos en tiempo de problemas en la construcción, pues es donde nos encontramos que pues prácticamente ha durado 3 años toda la odisea del Parque Rudiana. Pero lo que sí que es cierto es que hemos sido capaces de llevarla a cabo, que hemos sido capaces de terminarla, y que hemos escuchado la reivindicación del barrio de la Almeora y sobre todo del Grupo Capuchinos para acondicionar una zona muy degradada de la ciudad, que estaba pues incluso llena de roedores. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos sido capaces de ponerlo al uso público. El parque además mejora la comunicación de un barrio, el de Capuchinos, que ahora está más cerca del centro de la ciudad. Exacto, si algo tiene ese parque es su conexión, es decir, todo el Grupo Capuchinos actualmente o antes tenía que dar la vuelta para salir a las 4 esquinas y bajar por la cuesta Rudiana, y ahora pues se le facilita muchísimo la conexión, porque pueden bajar recto por esto hasta Avenida Navarra. Si bien es verdad que se intentó, porque ahora el acceso es mediante escaleras, sí que es cierto que se intentó, y con la Asociación de Vecinos así se está trabajando en ello, se intentó hacer rampa, pero si recordáis en la primera fase los desvíos que hubo, que por eso hemos tenido que actuar en más de una fase, los desvíos que hubo era por problemas de cimentaciones. Entonces una rampa, el pilotaje que había que hacer para sus cimentaciones era descomunal, con lo cual se nos iban las financiaciones, se nos iban al traste. Sí, lo que vamos a hacer es encargar un estudio geotécnico, tendremos preparado ese estudio geotécnico, y en un futuro a ver si es posible, dependiendo de lo que esos estudios nos digan, a ver si es posible dar esa conexión de rampa pues para minusválidos, para que el Grupo Capuchino se pueda bajar a Avenida Navarra, pero sin tener las escaleras, que quieras que no es un impedimento.
Esta zona verde era una reivindicación histórica del barrio de la Almeora, que pone en valor un espacio que se encontraba muy degradado desde hace muchos años. El parque era una reivindicación histórica de la Asociación de Vecinos de la Almeora, sobre todo del grupo Capuchinos, pero por lo que hemos hablado antes, por ese sistema de accesos, en primer lugar, y en segundo lugar porque aquello era un rincón muy céntrico y dentro de la trama urbana, un rincón que estaba lleno de porquería, de maleza, con la acequia por el medio. Esas reivindicaciones, bueno, pues cuando entramos en el gobierno se tienen en cuenta y se hace el esfuerzo de en el plan estatal meter el parque. Los últimos trabajos terminarán en un mes y el parque podría abrirse en abril. En cuanto a esta última fase, está adjudicada ya, yo creo que las obras ya van a muy buen ritmo. No son actuaciones muy largas en el tiempo, es decir, son más acondicionamientos que otra cosa, por lo que estimamos que, bueno, para el mes de abril el parque ya puede estar terminado y puesto, como digo, para el disfrute de nuestros ciudadanos. Con este parque y el de la Milagrosa, junto a la margen izquierda del río, el Ayuntamiento de Tarazona finalizará la legislatura habiendo puesto a disposición de la ciudad más de 25.000 metros cuadrados de espacios verdes.